Hola a todos, yo soy Laura. Y yo soy Patricio. Y esto es Decor Compact. Ahora ya está, ahora salió perfecto. Hoy vas a ver cómo realizamos la remodelación de uno de los ambientes luego de conocer los resultados de la votación y el ganador del desafío. Vamos a mostrarte el paso a paso y el costo real de la reforma, así como el resultado de nuestro trabajo. Esperemos que te guste. En el primer programa de Decor Compact planteamos el desafío de redecorar un dormitorio que, además de presentar cuestiones estéticas, tenía numerosos problemas funcionales. La circulación era poco fluida, se necesitaba mayor capacidad de almacenamiento y se requería una zona de trabajo cómoda y con buena iluminación. A esto se sumaba una estética aburrida y anticuada, en la que predominaban los marrones y la heterogeneidad de formas y colores. Teniendo en cuenta los aspectos más importantes a mejorar y en base a los estilos que impusimos el uno para el otro, se presentaron dos diseños como propuesta para la renovación. Uno fusionando estilo pop art e industrial, y el otro uniendo estilos modernos y nórdicos. La elección del diseño a llevar adelante se sometió a votación a través de las redes sociales. El resultado estuvo verdaderamente reñido, y por tan solo un voto de diferencia, Patricio, con su diseño estilo moderno y nórdico, obtuvo la victoria. Sin embargo, en vista de que resultó prácticamente en un empate, decidimos que lo mejor era fusionar ambos diseños en uno, cuidando que resulte armónico y a la vez optimizado para realizar la renovación final. Vamos a dar comienzo a la remodelación, confeccionando y montando un mueble colgante para aumentar la capacidad de almacenamiento en el dormitorio. Seguidamente pintaremos las paredes y colocaremos el piso de microcemento. Uno de los elementos claves de la remodelación eran los muebles colgantes, por razones estéticas y de almacenamiento. Para ello compramos maderas cortadas a medida por el proveedor según las indicaciones. Nos resultó necesario hacer algunos recortes adicionales antes de armar los muebles y, lógicamente, desmontamos las viejas y antiestéticas repisas. El objeto de los muebles colgantes era doble. Por un lado, serían fundamentales para mejorar la organización de la habitación, pero además serían la base para una parte esencial de la decoración y de la temática elegida. Unimos los laterales, la vía principal y la base melamínica, así como el techo, con cola, tornillos y clavos, para dejar preparado cada mueble para ser montado en la pared. Acoplamos las puertas de OSB al conjunto con bisagras. Más adelante íbamos a mejorar su superficie y a pintarlas para decorarlas y reforzar así el estilo estético mencionado. Los montamos sobre la pared, colocando los refuerzos adecuados y necesarios para asegurar su estabilidad. Emprolijamos y protegimos los bordes de la base de los muebles con tapacantos termoadheribles, a los que se dio un lijado para mejorar la terminación. Retiramos las puertas, que luego serían reinstaladas para cubrir las grietas propias del OSB con masilla de madera, las lijamos y luego las pintamos con esmalte sintético blanco. Para el pintado de las paredes y techo, lijamos bien la superficie y reparamos daños con mezcla mortero, con enduido plástico o con yeso, según fue necesario. Pintamos el techo y luego las paredes con pintura látex blanca de costo intermedio. Posteriormente cubrimos la pared del fondo con un color lila claro, para dar un aspecto diferente y renovado en la zona que sería, sin duda, la del punto focal de la habitación. Para ello recurrimos a entonador, mezclando bien y aplicando luego la pintura látex sobre la base blanca, cuidando de prolijar los bordes con pincel y dando un total de 2 manos de lila con rodillo. Al igual que en la reforma de la habitación Shabby y Farmhouse del anterior programa de Decor Compact, decidimos colocar aquí un piso de microcemento. El primer paso consistió en una buena limpieza del piso anterior, un suelo de cerámicos oscuro y avejentado. Más adelante colocamos el primer o imprimación, compuesto que favorece la adherencia de la base niveladora. Colocamos la primera capa de la base niveladora, que cubre además las juntas entre las baldosas, que quedarían a la vista si se colocase el microcemento en forma directa. El siguiente paso es un lijado adecuado, luego de transcurrido el tiempo suficiente para que el piso se haya secado. Repetimos la operación de colocación de base y lijado, alcanzando un espesor pequeño pero suficiente como para contar con una base nivelada y adecuada para la colocación del microcemento. Antes de la colocación del microcemento pasamos por la superficie el líquido fijador. El microcemento de color blanco hueso lo colocamos con llana metálica a 45 grados. La primera capa cubre ligeramente la superficie. Lijamos bien y retiramos los restos de polvo.
Luego aplicamos la capa definitiva, que transcurrido el tiempo de secado se volverá a lijar cuidadosamente, con el objeto de obtener una superficie lisa y libre de imperfecciones. Finalmente, limpiamos muy bien la superficie eliminando todo el resto de polvos y colocamos el sellador. Finalizando el secado del mismo, aplicamos la hidrolaca para obtener protección y dar brillo a la superficie. Ahora que tenemos lista la parte principal de la habitación, vamos a pasar al mobiliario y a los detalles interiores. Se recondicionarán y pintarán los muebles, se hará una lámpara, un cabecero y terminaremos con detalles decorativos. Para dar homogeneidad y aportar un estilo moderno, decidimos pintar los muebles de colores blanco y negro. En la restauración de los primeros muebles, previamente lijamos bien las superficies para retirar la mayor parte de barniz o protección exterior y dar más agarre a la pintura. Procedimos al pintado con rodillo o pincel, usando esmalte sintético color blanco o negro según el color deseado para cada mueble. Nos resultó necesario recurrir a más de una mano debido a que la madera solía absorber bastante pintura, especialmente en el caso de los muebles blancos. Restauramos el armario con revestimiento de melamina, dado que algunos estantes y bisagras tenían daño o necesitaban ser fijados correctamente. En los muebles revestidos, las pinturas comunes no tienen buena adherencia, por lo que se recurre a un tipo de pintura especial de base, conocido como primer o imprimación. Aplicamos una mano de imprimación, que si bien da una base blanca, no puede ser utilizada como terminación final. Posteriormente pintamos con esmalte sintético blanco el armario y del mismo modo, luego de la imprimación, pintamos de negro los escritorios o muebles de PC. En el programa anterior de Decor Combat viste cómo restauramos mesas de luz para la habitación Shabby Farmhouse. Esto implicó un intercambio entre habitaciones, utilizándose en ese caso las mesas cubos que se retiraron de aquel cuarto. Primeramente elijamos bien, retirando la delgada capa de revestimiento para dar agarre y pintamos en forma directa con esmalte sintético negro. Colocamos ménsulas para colgarlas y hacerlas más altas y cómodas. Para decorarlas con el estilo de cubo Rubik flotante utilizamos una madera fina de revestimiento que se cortó adecuadamente para hacer tapas. Pintamos con esmalte sintético color rosado, con aerosol dorado y luego con pintura sintética negra. Acoplamos algunas de estas tapas con bisagras y otras las unimos a cajas de cartón forrado, pudiendo de este modo ser utilizadas como cajones. Para confeccionar el cabecero recurrimos a una opción económica, pero a la vez elegante. Construirlo a partir de las viejas repisas desmontadas con tela económica y guata en estilo capitolio. Recortamos las maderas al ancho deseado y las ensamblamos entre sí con listones creados a partir de los recortes sobrantes, usando cola y clavos. Medimos cuidadosamente las intersecciones donde haríamos los orificios para colocar los botones de estilo capitonero. Mientras tanto, confeccionamos dichos accesorios borrando viejos botones con los recortes de la tela. Forramos la madera con guata y encima de ella con la tela. Engrampamos la tela del lado opuesto y luego la atravesamos con los botones que están sujetos por un hilo grueso. Engrampamos los hilos a la madera para mantener tirantes los botones y colocamos detrás ganchos para colgar el cabecero con comodidad. Para la elaboración de la lámpara reciclamos el vidrio que formaba parte de la puerta que utilizamos como base del cabecero para la renovación del dormitorio de estilo Shabby y Farmhouse. Cortamos dicho vidrio en 4 partes iguales utilizando un cortavidrio. Unimos con silicona 3 partes por sus extremos laterales formando una estructura triangular. Para la base de la lámpara recurrimos a restos de madera que habíamos utilizado en otro proyecto y para realizar la conexión eléctrica acudimos a elementos económicos y fáciles de conseguir como cable, portalámparas, ficha e interruptor. Los bordes de la lámpara fueron recubiertos con una cinta decorativa de plástico para dar mejor terminación. Una parte fundamental de la decoración pop art es el cuadro de la pared principal, que se destacará como uno de los puntos focales de la habitación. En esta ocasión elegimos como tema el famoso personaje de Mr. Chispa de la serie de Los Simpsons. Para utilizar mejor los recursos optamos por construir un tríptico que, además de optimizar el uso del material disponible, nos permitía dar un toque original a la decoración. Luego de cortada la madera de revestimiento de 3 milímetros de espesor, imprimimos y recortamos los motivos principales del cuadro, que servirían de guía para pintar sobre ellos. Coloreamos el cuadro, luego de pegar estos recortes con pintura acrílica de diversos colores siguiendo la paleta de colores de la imagen original.
Vamos a ver en el proyecto terminado que, para dar un aspecto de historieta o revista, se adicionó un marco blanco hecho de tapacantos económicos. Para la decoración de los muebles colgantes recurrimos a la temática principal del COVID-19 que había propuesto Laura en su diseño pop art. Para ello usamos un recurso económico y muy simple: confeccionar figuras en papel adhesivo a partir de diseños propios o modificaciones que escalamos al tamaño adecuado, imprimimos, pegamos y recortamos. Pegamos los recortes en el papel adhesivo de colores primarios intensos, rojo y azul, los que darán contraste y vida al diseño y reforzarán el espíritu pop art de la decoración. Por un lado recurrimos a los famosos personajes del Coffin Dan, recortando en fragmentos pequeños y reordenando para formar la figura completa, para más adelante pegarlas en las puertas blancas. Para el otro mueble optamos por un arte basado en píxeles, convirtiendo al virus del COVID y la vacunación en una batalla espacial al mejor estilo de los juegos arcade de los 80 y 90. Llegó el momento de mostrarte el resultado de la reforma. Esperamos que te haya gustado nuestra reforma. En futuras emisiones de Decor Combat te vamos a estar mostrando con más detalle algunos de los trabajos que hemos realizado en este video. Agradecemos tu voto y te recordamos que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales y contactarte con nosotros por Mercado Libre para solicitar un presupuesto. Y si te gustó nuestro canal, no dejes de suscribirte. Hasta el próximo Decor Combat. Chao.